Hola, buenas tardes. Hoy entrevistamos a Humberto Musacchio, de quien dijo Froilán López Narváez que era el único que iba a pasar a la posteridad de todos nosotros porque es enciclopedista. Humberto Musacchio acaba de publicar un libro sobre la historia de la universidad y va de 1500 hasta unos años antes de los que estamos hablando. ¿Por qué te diste a esta tarea tan ardua, complicada y prolija de hacer una historia de la Universidad de Humberto Musacchio López? Hola Jorge, yo creo que tú y yo, para empezar, somos de sangre azul, azul y oro, por supuesto, somos Pumas, nos interesa la historia de nuestra institución, donde estudiamos, la que nos abrió el mundo. Y cuando hice esto que mencionaste, el Diccionario Enciclopédico de México, Milenios de México, incluí una nota sobre la Real y Pontificia Universidad de México y otra sobre la Universidad Nacional. Y esto despertó más todavía mi interés por conocer esa historia, que yo creo que es fascinante, tan fascinante como para decirte algo, el hecho de que al crearse la Real y Pontificia Universidad, los rectores debían ser estudiantes estatutariamente, algo que los estudiantes de hoy deberían saber. Pues sí, y a lo mejor alguno de ellos podría ser mejor rector que algunos de los que hemos tenido. Indudablemente. Pero en este análisis, pues encontraste de todos los arroces. ¿Cuáles fueron para ti los descubrimientos más extraordinarios? Porque hemos oído de rectores como Gómez Morín, que era muy bueno. Nosotros vivimos a uno excelente, Javier Barros Sierra. Yo vivía a otro nefasto, Guillermo Soberano Acevedo. En fin, dinos tus opiniones de algunos de ellos que han sido muy importantes en un sentido positivo y quizás muy nefastos para la historia de México, porque la universidad es la historia de México. Alguien dijo que era el alma de México. Así pues sí, es. Efectivamente, hay una historia que no conocemos los universitarios, que me parece muy importante que conozcamos y podamos describirla, porque eso forma parte de lo que somos. Ahorita mencionaste al rector Gómez Morín, el que fue fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, y hay que recordar que durante su periodo rectoril, la Universidad Nacional, hoy Autónoma de México, dejó de ser una institución pública y se convirtió de hecho y de derecho en una universidad privada. Esto es algo que no nos enseñan en la universidad, lamentablemente, pero deberían. No sé cómo la veas. Duró varios años. Yo lo veo así como tú, porque todos los panistas que hablan, incluido un señor Germán Martínez, que se afilió a Morena, luego salió y ahora anda muy crítico, dice que Gómez Morín es lo mejor de lo mejor como rector universitario. Yo te puedo decir que no. Por ejemplo, que era director de la Facultad de Medicina era ni más ni menos que Ignacio Chávez, que después fue rector. Ignacio Chávez fue un eminentísimo cardiólogo, eminentísimo, una de las glorias nacionales de la ciencia. Fue hostilizado por la pandilla que rodeaba a Gómez Morín en aquel tiempo en la universidad, pese a que, como la universidad no tenía dinero, porque dejó de ser una institución pública y dejó de recibir subsidio, lo que hizo el doctor Chávez fue recurrir a particulares y reunió casi $500,000 de aquellos años, que era una barbaridad, y con eso adquirió equipo para renovar el mobiliario de los laboratorios y para otras funciones. Sin embargo, cuando él deja de ser director, cuando sale, todo aquello que adquirió, todos esos equipos, se quedan ahí embodegados porque no iba a admitir la administración de Gómez Morín y sus achichincles que alguien como Ignacio Chávez, que tenía fama de izquierdoso en aquel tiempo, hubiera hecho tal beneficio a la universidad. Bueno, es un pequeño ejemplo de lo que fue capaz de hacer Gómez Morín. Le renunció gente eminentísima. Salieron de la universidad porque eran hostilizados por las bandas fascistas, por las bandas de golpeadores de la derecha. Entonces,
hay que tenerlo presente porque esos grupos de ultraderecha, recuerden ustedes que los años 30 pues son los años de auge del fascismo en todo el mundo y aquí en México también. Y el hecho es que esos grupos fascistas, de pistoleros fascistas, fueron los que controlaron la universidad en beneficio de las autoridades de la propia institución, lo cual no me parece de ninguna manera honroso. Pues nos das una visión muy importante, interesante y novedosa para muchos, porque había otra concepción. Pero tú y yo tuvimos un rector dignísimo llamado Javier Barros Sierra. ¿Qué nos puedes decir de él? Ay, yo siempre cito un caso en 1966, cuando tú y yo fuimos delegados de la Prepa 7 al Consejo Estudiantil Universitario. Recordarás que se nombró una comisión en la que yo iba para entrevistarse con el rector y negociar con él el pase automático. Nos reunimos con el rector en la torre de rectoría y Artemio Iglesias Miramontes, que muchos años después fue senador por el PRI, senador por Chihuahua, abrió el fuego porque dijo Barros Sierra, bueno, jóvenes, díganme en qué les puedo servir, porque era socarrón. Y le dice a Artemio, señor rector, queremos que nos aparten un porcentaje de los lugares en las facultades, en las escuelas profesionales. Sí. Y lo interrumpió Barros Sierra. Le dijo, miren jóvenes, yo sé que aquí soy la contraparte, pero me voy a permitir darles un consejo porque soy más viejo que ustedes. Cuando empiecen una negociación, dijo Barros Sierra, no empiecen pidiendo un porcentaje, no empiecen pidiendo una parte, pídanlo todo, a ver cuánto les dan. Bueno, ese era un maestro, ese era un rector, una gente que entendía a los jóvenes. Yo recuerdo, a lo mejor tú no lo viviste, pero un día fuimos con él y le dijimos, es que necesitamos mimeógrafos y las camionetas de la universidad para el movimiento del 68. Y dijo, ¿y por qué no se las llevan? Nada más nos diga que yo les dije para que arriba no me regañen. O sea, era no solamente, tú pusiste este ejemplo, yo pongo el otro, que alentaba a los estudiantes a que fueran rebeldes con conciencia para los cambios que se necesitaban. Pero después vinieron otros rectores, como uno que ahora los grupos que están incluso en contra de la 4T, algunos que trataron de hacer un sindicato de profesores, lo elogian mucho, como el señor Guillermo Soberón Acevedo. ¿Qué nos podrías decir de él? Yo preferiría no hablar de un tema tan desagradable. Soberón es un antisindicalista y cuando se niegan los derechos constitucionales, sea la autoridad que sea, deja de tener mi respeto, no sé si el tuyo, pero Soberón se dedicó a pisotear los derechos universitarios. Él propició la formación de un sindicato charro que le hizo la competencia al sindicato democrático de aquellos tiempos. No, yo prefiero no hablar de un personaje que no enaltece a la universidad. ¿Qué otro rector fue para ti sobresaliente? Por supuesto, José Vasconcelos, el primer Vasconcelos. José Vasconcelos acaba como criado de la embajada de la Alemania nazi. Hay que recordar que esa embajada le paga una revista que se llamó Timón, una revista de propaganda nazi. Y después lo recoge la universidad y le da la dirección de la Universidad de la Biblioteca Nacional. Y después el gobierno, creo que el de Miguel Alemán, le da otro hueso, lo nombra director y fundador además de la Biblioteca México. Pero ese ya es el Vasconcelos viejo, el amargado, el que venía de las grandes derrotas. La derrota de 29 creo que lo afectó de manera determinante, pero todavía después de 29 tiene gestos muy dignos, participa en reuniones internacionales de antifascistas, pero una vez que se liga con la embajada nazi, ahí Vasconcelos empieza su declive. Pero no me refiero a ese Vasconcelos, me refiero al primero, al que en 1920 llega a la universidad como rector y la levanta, porque hay que recordar que la Universidad Nacional fue fundada en 1910, semanas antes de que estallara la Revolución Mexicana. Lógicamente, las fuerzas revolucionarias no podían tener mucho aprecio por una institución que venía del porfiriato. Y la primera década de vida de la universidad es muy azarosa, verdaderamente azarosa, al extremo de que hubo maestros que no cobraron durante años y se mantuvieron ahí. ¿Era una universidad de derecha? Pues sí lo era, pero me parece que ahí los revolucionarios fallaron, debieron haber tenido una visión diferente, entender el servicio que le presta la universidad a la sociedad mexicana. Pero llega Vasconcelos y pone las cosas sobre sus pies, le da a la universidad un carácter, para empezar la recibe en ruinas,
pero le da un carácter popular, organiza brigadas con los estudiantes e incluso con los maestros para ir a alfabetizar. A él le debemos el edificio de la Secretaría de Educación, que fue el rescate del convento de la Encarnación. Crea una universidad seria, ordenada, bastante ordenada para aquellos tiempos. Hubo, por ejemplo, un brote de una rebeldía en la preparatoria y fue Vasconcelos en persona, ya cuando era secretario de Educación, se sentó en la silla, en el escritorio del director de la preparatoria, porque había que poner orden. Ese era Vasconcelos. Yo quisiera ver rectores que son capaces de ir a las escuelas y discutir con los alumnos, con los maestros. Vasconcelos no, Vasconcelos le da una nueva vida a la universidad. Por eso me parece grandioso aquel Vasconcelos, el de la primera época. Ya. En los últimos tiempos, ¿cómo ha sido, según tú, la universidad? ¿Más progresista, más retraída o quizás hasta más atrasada? Mira, la universidad en sus primeras 3 décadas y un poquito más fue una universidad controlada por los sectores derechistas. No es ningún secreto, eso lo puede comprobar cualquiera. Pero las cosas llegaron al extremo de que hubo un rector que no solo era simpatizante de los nazis, sino que también promovía su tesis de licenciatura, por ejemplo, es una tesis absolutamente racista, donde propone que la universidad tome solamente a los alumnos que no sean de razas inferiores, según él. Ese era Rodolfo Brito Fouché, ese rector fascista. Y las cosas llegaron a tales extremos, la violencia en la universidad contra los sectores que pensaban diferente, que se tuvo que intervenir, ahí diferentes fuerzas intervinieron, los propios ex rectores, para detener aquello. Se fue Brito Fouché, la reunión de rectores dijo que había que crear una nueva ley orgánica y lo hace el rector Alfonso Caso. Bueno, Alfred estaba al frente de la universidad, lo hace el Consejo Universitario a propuesta de Alfonso Caso, y es la ley orgánica que tenemos hoy. Y ese punto, ese momento marca el predominio del priismo en la universidad hasta, pues yo creo que, si mucho me apuras, quizás hasta hoy, Pues pero sí, ya muy venidos sí, a menos. Junta de Gobierno y todas estas cosas. Pues hay muchísimas cosas más en el libro de Humberto Musacchio, que es un estudio muy exhaustivo sobre la universidad y está publicado por el Fondo de Cultura Económica y ya lo podemos encontrar en librerías, Sí, porque hace claro. poco todavía costaba trabajo. Ya lo podemos comprar ahí, Humberto Musacchio. Sí, cuesta menos de 100 pesos. Es un libro que está en la colección popular y me da mucho gusto para que los Sí, estudiantes lo puedan adquirir. Y los pues profesores que aquí tampoco vivan estaremos, en Jauja. Jorge ya Meléndez, tú que eres estaremos. profesor universitario, mejor cuéntanos tú de las fortunas que ganan los profesores universitarios. Esa es una vergüenza de nuestra universidad que debe Sí, resolver. bueno, yo te diría, no para acabar la conversación, pero no es posible que le paguen menos de 90 pesos la hora a un profesor universitario. Así no se puede vivir como profesor porque tienes o dos oportunidades. Ser profesor porque puedes ganar en otra chamba mucho, o ser un profesor chapulín o correcaminos, no sé cómo decirle, y vas de la prepa a 4, a las 6, a las 7, y luego das clases en arquitectura. Y así no se puede ser un buen profesor porque llevas más tiempo, sobre todo en esta ciudad, que es muy fácil transitar de un lado para otro. Entonces, hay muchas cosas que decir de la universidad y te convocaremos a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a que presentes tu libro y debatas con algunos acerca de estos y otros aspectos. Te agradecemos mucho, Humberto Musacchio, esta conversación con Radio Educación y estaremos en contacto porque es un libro que todo universitario, diría yo, debe leer para saber en dónde está, y cómo ha ido esa historia de esta institución que para mí es una de las mayores de México. Hablar. Gracias por invitarme. Un abrazo y un recuerdo a Jorge Martínez Almaraz, el El Chale. chale, querido. Hasta luego.